Listo. Bueno, em, Luis Pérez, egresado de Física, acá de Facultad de la UDELAR. Hizo la maestría en Física también, en 2011. Después hizo un doctorado en Matemáticas, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, pero física básicamente, pero sí. Pero Física, en 2015. Y bueno, y actualmente está haciendo un postdoctorado en Maryland y instituciones allegadas. ¿Está bien eso, no? En el Joint Quantum Institute y Joint Center for Quantum Information in Computer Science, ¿verdad? Sí, correcto, exacto. Perfecto. Instituto dentro de la Universidad de Maryland. Muy bien. Y hoy nos va a presentar la charla titulada Límites a la velocidad de sistemas clásicos y cuánticos. Te dejo nomás. Dale, excelente. Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos por conectarse y bueno, decir que me quedé muy contento cuando recibí la invitación de Gonzalo. Realmente nos sentimos muy bien cuando estamos conectados con la comunidad y ya el año pasado cuando fui a visitar me quedé con ganas de dar una charla y este es un tema en particular que me interesaba quizá contarles porque mezcla cosas de física cuántica y física clásica, entonces quizá es un buen tema para discutir donde ustedes me pueden dar feedback y quizás ver ideas a trabajar potencialmente. Y bueno, además está decir que si tienen alguna duda, por favor, interrúmpame que me quedo contento. Bien, este es el plan de la charla, bien breve. Entonces voy a empezar contando un poco histórico, quizá, cómo se introducieron límites cuánticos a la velocidad de evolución de sistemas. Después, en la mayor parte, al final de la charla voy a volver a la cuántica, en una generalización de lo que fueron los primeros límites cuánticos, pero la mayor parte de la charla va a tratar sobre física clásica y sobre cómo uno puede derivar límites que son muy parecidos a los que se derivaron en el régimen cuántico, pero para sistemas clásicos. ¿Bien? Entonces, dos comentarios acá. Uno es que voy a estar dando ejemplos, cuando hable de los límites clásicos, voy a estar dando ejemplos de mecánica estadística, porque digamos, era una estructural para nosotros, por nuestro tema de trabajo y quizá porque es similar a la cuántica, pero quiero enfatizar que los límites estos que voy a hablar son más generales. Entonces, básicamente aplican a cualquier sistema donde tiene una distribución de probabilidades de un sistema clásico y hay una evolución, ya no le interesa acotar la velocidad de la evolución, entonces para cualquier sistema de este estilo los límites van a valer. Entonces sé que quiero eliminar esto un poco. Disculpen, quiero sacar esto. No sé cómo hacer. Bueno, bien. Sé que es un poco difícil seguir todo así en charla de Zoom, así que voy a empezar dándoles un pantallazo de lo que son los límites cuánticos a la velocidad. Una pregunta, Gonzalo, ¿vos ven toda la pantalla entera ustedes o está tapada parte? Yo veo bien, estimo que todos ven lo mismo ¿Ves que todo yo. toda la diapositiva? Desde Yo no la límites veo, pero cuánticos a la velocidad hasta, bueno, abajo que está simulaciones tachado y sigue un espacio perfecto, negro. perfecto, está. Yo veo parte tapada, pero no importa. Disculpen. Entonces, ¿qué son los límites cuánticos a la velocidad? Bueno, la idea es, supónganse que tenemos algún sistema cuántico que nos interese, ¿bien? Cualquiera. Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de una computadora cuántica, una de las de Google. Bien, entonces a un tiempo t0, el estado de mi sistema cuántico está dado por una función de onda psi a t0. Tenemos ese sistema cuántico, evoluciona, supongamos que sea bajo la evolución de Schrödinger, pero hay una evolución, y a un tiempo t final nos interesa el sistema evolucionado. Entonces nos interesa el estado del sistema al tiempo t final. Entonces la idea, por presentarlo de alguna forma, es que en vez de intentar hacer una solución analítica, o alguna solución aproximada, o simulaciones, vamos a intentar derivar límites que se cumplen para cualquier sistema cuántico bajo esta evolución que estamos, este régimen de evolución. Por lo tanto, la idea es que, una forma de verlo, quizá una motivación, si quieren, es que, bueno, las soluciones analíticas son muy difíciles, salvo modelos en particulares, incluso soluciones aproximadas, bueno, primero que nada tienen un régimen de validez limitado y además pueden ser difíciles de resolver,
Y las simulaciones, si es un sistema suficientemente complejo, en particular cuántico, dejan de estar al alcance de una computadora clásica. Entonces, bueno, una forma quizá un poco peleadora de presentarlo es límites a la velocidad de cualquier proceso cuántico. Y la idea es imponer los mínimos detalles posibles, ¿bien? Los mínimos detalles sobre el funcionamiento del sistema, que complicarían la solución. Entonces, un pro que diría es que es muy general, ¿bien? Entonces uno encuentra expresiones muy sencillas, pero la generalidad también es un con, digamos, de este approach, ¿bien? O sea, como es tan general, en situaciones particulares, no pueda tener interés, puede no dar ningún resultado útil. Entonces, si uno tiene, la idea quizás es si uno tiene algún sistema particular de interés, quizás se pueden intentar estos límites cuánticos, ajustarlos o modificar las derivaciones para arreglarlo al problema. Pero en lo que voy a presentar hoy, no voy a hacer ningún tipo de esas cosas y es lo más general posible. Bien. Entonces, el primer comentario es que lo que vamos a empezar, en la mayor parte de la charla, voy a eliminar cuántico de todos lados y solo voy a estar hablando de límites clásicos a la velocidad. Entonces ahora reemplacé la computadora cuántica por una computadora clásica un poco vieja, y ese es el sistema de interés, por ejemplo. Tengo una evolución y me interesa el sistema al tiempo final. ¿Bien? Y la idea de los límites clásicos es cotas a la velocidad de un proceso clásico. Entonces, algo que quiero que tengan en cuenta es, bueno, acá puse la computadora cuántica, la computadora clásica por continuidad con el otro ejemplo, pero podría haber puesto algún otro ejemplo acá, como por ejemplo una red neuronal. Algún sistema clásico donde hay probabilidades de estar en distintos estados y hay una evolución. Y podría haber puesto otros sistemas clásicos, donde por ejemplo alguno tiene una descripción no completa del sistema, sino que usa alguna descripción probabilística, y tiene algún tiempo inicial y algún tiempo final, y quiero imponer límites, derivar límites a esta evolución. Bien, entonces, ¿por qué digo esto? Viene uno, para que quizá para algunos puede servir el pensar, o sea, yo voy a estar hablando de ejemplo de mecánica estadística, pero quizá pueden pensarlo en cualquier ejemplo que ustedes estén más acostumbrados a trabajar con. Y el otro motivo de nombrar esta generalidad es que parte de nuestro interés de fondo es ver si en otros regímenes que no hemos estudiado, dentro de la física clásica, por ejemplo, estas cotas, que ya voy a pasar a contar, puedan tener utilidad o puedan ser de interés, dado que son nuevas y que no han sido estudiadas. Bien, esta es la idea general de los límites clásicos a la velocidad. Entonces, si no hay dudas, paso a dar una introducción histórica, digamos, de los límites cuánticos a la velocidad. Entonces, el primer trabajo que trató límites cuánticos a la velocidad fue con Mandelstam y Tamm, en lo que el tópico era el principio de incertidumbre entre tiempo y energía, pero concretamente lo que hicieron es considerar, supongan que tienen un sistema cuántico en algún estado, la psi describe el estado del sistema. La dinámica, asumieron, es un sistema aislado, o sea que evoluciona bajo la ecuación de Schrödinger. Voy a asumir siempre h barra es 1, unidades donde h barra sea 1. Pues esta es la dinámica del sistema, y supongo que hay algún observable en particular A, una cantidad física A, pueden imaginarse lo que quieran, el momento de alguna partícula, lo que sea, y hay un observable que es de interés en la evolución. ¿Bien? Entonces, la cota de Mandelstam-Tamm lo que dice es que si yo miro, bien, tengo el observable, puedo mirar el valor esperado del observable, es decir, el promedio del observable, el valor esperado, que es salvado por esto. El cambio en el valor esperado, es decir, la velocidad a la que el observable evoluciona, está siempre acotado por el producto de las desviaciones estándar del observable en sí y del hamiltoniano. Ya tendría que haberlo escrito. Bueno, acá está escrito la definición de la varianza, ¿verdad? Es solo el valor esperado de A al cuadrado, no es el valor esperado de A al cuadrado, lo típico, pero saber que estas dos cantidades dependen del estado.
Bien, entonces, Mandelstam acota la velocidad de observables en términos de estas dos incertidumbres cuánticas, ¿verdad? Y solo para desmitificar un poco, o sea, es posible que esto lo hayan visto en el curso de cuántica, no recuerdo bien, pero para desmitificar, la prueba es súper sencilla. Esto es, acá tomé, Griffiths tiene una página inicial donde resume las principales expresiones de cuántica, entonces resume, escribe explícitamente cómo cambia el valor esperado a un observable bajo la evolución de Schrödinger, bajo un hamiltoniano, dado es esto, y el principio de incertidumbre entre dos operadores, entre un operador A y H, en este caso el hamiltoniano y el observable de interés. El principio de incertidumbre dice esto, si junto estas dos cosas, directamente obtengo la expresión de Mandelstam-Antam. Entonces es una prueba muy sencilla, ¿verdad? Bien. Lo que hicieron Mandelstam-Antam es usar esta cota, esta derivación, para formalizar una versión del principio de incertidumbre entre tiempo y energía. Bien, recordarán que el principio de incertidumbre entre tiempo y energía es un poco distinto que, por ejemplo, el posición y momento, porque el tiempo se trata de forma distinta en mecánica cuántica. Entonces, no es algo que uno pueda entender exactamente de la misma forma que el principio de incertidumbre entre posición y momento. Entonces, la forma en que ellos lo plantearon es, puedo definir un tiempo característico definido por el tiempo en que el observable cambia en una desviación estándar. Entonces, a ver si explico esto un poquito. Acá lo que dibujé es una distribución que puede caracterizar al observable A, es decir, acá tengo en este eje, si quieren, la probabilidad de obtener un valor dado de A, y en este eje distintos valores. Acá está el valor medio de A, y esta es la dispersión. Entonces, supónganse por un segundo que la dispersión es constante. El valor medio me va a trasladar, va a ser trasladado por esta velocidad. Entonces, puedo definir un tiempo característico dado solo por la velocidad dividido la dispersión. Y ese tiempo característico dice exactamente cuánto tarda este valor medio en trasladarse por una desviación estándar. La desviación estándar es una buena, digamos, figure of merit para caracterizar esto, porque está hablando, podemos interpretarlo como el error en el observable. Entonces este tiempo es más o menos el que tarda el valor medio en trasladarse a un valor en que lo puedo distinguir de lo que era inicial. Entonces, si uso esta definición del tiempo característico y la reemplazo en la cota de Mandelstam-Antam, obtengo un principio de incertidumbre entre la variación de energía y el tiempo característico de evolución de cualquier observable. Este producto tiene que ser, no puede hacerse muy chico. Entonces, yo quiero que un observable tenga un tiempo característico muy chico, es decir, que evolucione de forma muy rápida. El hamiltoniano tiene que ser, la energía no puede estar muy determinada. Bien, y ese fue uno de los puntos fundamentales del paper de Mandelstam. Entonces acá estoy siendo resumiendo un poco, pero quería contarles cuál era mi motivación inicial. O sea, cuando empezamos con estos trabajos noten que esta derivación de Mandelstam-Antam es en cierto sentido bastante restrictiva, porque está considerando un sistema aislado, ¿verdad? Tengo un sistema cuántico que evoluciona bajo un hamiltoniano H. Esto solo pasa si el sistema está completamente aislado del ambiente, y eso no es algo, en general, los sistemas cuánticos interactúan con otros sistemas, y la evolución no es la de Schrödinger. Entonces, la motivación original era generalizar estas cotas de Mandelstam-Antam para observables a sistemas con dinámicas más generales. ¿Bien? Esa era la motivación original. Ahora, algo interesante es que y eso es lo que voy a hablar al final de la charla, pero algo interesante es que para poder generalizar eso, tuvimos que ir por una vía un poco quizás inusual, que es tratar límites clásicos a la velocidad, es decir, tratar el problema análogo al que acabo de contar en sistema clásico. En física clásica, perdón. Entonces, esta es la referencia que lo pueden ver en el archive. Bien.
Entonces, ahora, si quieren, se pueden olvidar sobre cuántica. Bien, por un rato voy a estar hablando solo de física clásica, entonces todo lo que dije era solo introducción. No tienen que pensar nada en estados, ni en valores medios cuánticos, ni nada por el estilo. Todo física clásica. Entonces, ¿cómo lo vamos a presentar? Consideren que tengo un sistema clásico con algunos estados que denotamos X, y estos estados ocurren con alguna probabilidad P sub X. Bien, entonces, una forma intuitiva para mí es pensar que X es algún punto en el espacio de fases. Bien, entonces, por ejemplo, acá tengo un dibujito donde tengo una cantidad de partículas que supongamos que están en una caja y se están escapando de la caja porque hay un agujero. Y una forma de escribir estados de estas n partículas es escribir todos los momentos, escribir todas las posiciones en un espacio de fases y digamos, acá lo estamos haciendo pensándolo como si fuera discreto, pero no es necesario, pero lo que puedo hacer es agarrar una cajita en el espacio de fases y llamarlo eso un estado X, y digamos que ese estado X ocurre con probabilidad P sub X. O sea, en realidad, las partículas están en una posición definida, pero como saben, en mecánica estadística estamos acostumbrados a decir, bueno, no sé exactamente la información de todas las partículas, entonces asumo una distribución sobre posibles estados. Entonces eso es lo que tengo acá dibujado, digamos. Tengo un espacio de fases y una distribución sobre posibles estados que representan al sistema. Bien. ¿Y cuál es la idea ahora? Bueno, en vez de tener, como teníamos antes, un estado cuántico, tengo una distribución de probabilidad al tiempo t0, de estar en distintos posibles puntos en el espacio de fases, y tengo alguna distribución final al tiempo t. Y entre medio hay una dinámica que quiero decir que, a diferencia de Mandelstam-Tam, que asumieron un hamiltoniano, etc., nosotros no vamos a asumir nada. Lo único que se precisa, básicamente nada, se precisa que la dinámica exista, o sea, que sea diferenciable, que exista la derivada en el tiempo de la distribución de probabilidad. Bien, y similar como en el caso de cuántico, vamos a considerar, a enfocarnos a dinámica de observables. Es decir, que voy a considerar algún observable clásico en particular. A ver, esto quizás es lo que... O sea, piensen que A es alguna cantidad física, por ejemplo, la densidad de partículas en el espacio de fases. Entonces, para cada X, un puntito en el espacio de fases, un observable clásico toma un valor A sub X. ¿Bien? Es lo que sea que valga en este punto la densidad de partículas o cualquier observable de interés. Entonces, de la misma forma en cuántica puedo pensar un observable clásico, donde tiene distintos valores A sub X para dados distintos estados, y vamos a enfocarnos en el valor medio de este observable. ¿Bien? Entonces, voy a usar la misma notación en cuántica, es decir, los angulitos para denotar valor medio, pero esto es una cantidad clásica, es el valor medio de mecánica estadística. Entonces, está dado por esto, ¿verdad? Por la suma de las probabilidades por los valores que toma el observable. Entonces, un comentario es que vamos a asumir, aunque no lo escribo explícitamente para dejar la notación fácil, pero tanto P sub X como A sub X dependen del tiempo. ¿Bien? Que A sub X dependa del tiempo va a ser importante para los ejemplos que vamos a considerar, pero básicamente es pensar que el observable que uno está considerando puede estar cambiando con el tiempo. Bien. Si tienen preguntas, me dicen, por favor. Bien, y antes de ir a los resultados, te voy a contar la última parte, digamos, conceptual, quizá introducir una herramienta que viene de teoría de la información y que va a aparecer en todos nuestros resultados. Y la herramienta es lo que se llama el contenido de información o sorpresa, surprisal en inglés, que ni siquiera, no estoy seguro ni si lo traduje bien, pero voy a decirles lo que la intuición que uno tiene de esta cantidad. Pero básicamente está definida de forma muy fácil, es el logaritmo de 1 dividido la probabilidad de estar en un estado. ¿Bien? Y sub X, o sea que es igual a menos el logaritmo de la probabilidad. Y la idea es que este I sub X
cuantifica cuánta información uno obtiene del sistema al observar algún estado en particular, que ocurría con alguna probabilidad. Entonces, en estas líneas trato de dar un poco de intuición o cómo se puede pensar que es algún significado físico de este I sub X. Imagínense que hay o sea, tengo algún evento X y que pienso que va a ocurrir con probabilidad muy alta. Es decir, supónganse que pienso, antes de hacer una medida, que X ocurriría con probabilidad cercana a 1. Si yo ahora mido el sistema y observo X, no aprendí casi nada, porque yo ya pensaba que iba a pasar X, porque, o sea, por hipótesis, ocurrió X, no tengo que actualizar mucho la información de mi sistema, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que el contenido de información sea una cantidad muy chica. Y de hecho, si Px es 1, 1 dividido 1 es 1, entonces el logaritmo de 1 me da un número muy chiquito, ¿verdad? Entonces, el contenido de información, definido así, para un evento que yo pensaba iba a ocurrir, es muy chico. Ahora podemos considerar el otro caso, donde la probabilidad de... O sea, hay un evento que yo pensaba no iba a ocurrir nunca. Un evento que tenía muy poca probabilidad de ocurrir. Ahora ocurre ese evento, tengo que cambiar, actualizo mucho la información de mi sistema. O sea, ahora sé que está en un evento que pensaba no iba a ocurrir. Entonces quiero que el contenido de información de ese evento sea muy grande. Y de hecho, si P es muy chiquito, logaritmo de un número muy grande me da muy grande. Bien, entonces el contenido de información, definido así, cuantifica cuánto aprendo de un sistema al observar un evento. Y la duda que puede quedar es ¿por qué el logaritmo? Entonces, la idea es que esto que es Shannon introdujo el logaritmo porque la idea es que si uno tiene eventos independientes, es decir, dos eventos que pasan donde la probabilidad de que ocurran es solo el producto de las probabilidades, entonces tomar logaritmo hace que el contenido de información sea aditivo. Entonces, si un evento es independiente del otro, el contenido de información de los dos es solo la suma del contenido de información. Entonces así justifico más o menos esta definición. Y si quieren, para traerlo un poco a cosas más familiares, noten que, entonces, I sub X es distintos valores para una cantidad I que es estocástica, ¿verdad? Entonces puedo hacer el valor esperado de esta cantidad. El valor esperado definido, como dije antes, solo por, bueno, como siempre. Hago el valor esperado de esta cantidad y obtengo la entropía de Shannon. Entonces la entropía de Shannon no es más que el promedio de este contenido de información. Bien. Con esta introducción un poco larga, estas son las herramientas más importantes para lo que viene ahora, el resultado. Entonces, tengo estados con probabilidad P sub X, el contenido de información, lo expliqué acá, es solo el logaritmo, menos el logaritmo de la distribución, y tengo algo observable que me interesa con un valor medio. Y ahora lo que quiero ver es la velocidad de este observable. ¿Bien? Entonces, primero que nada entonces uso la definición del valor esperado y tengo que en la velocidad hay dos términos. Uno que viene del cambio en el observable en sí, o sea, un término donde estoy mirando si el observable cambia con el tiempo, y lo anoto acá, es decir, esto es el valor esperado del cambio del observable directamente, y este es el cambio del observable debido al cambio de la distribución. Y lo voy a denotar con este A cursiva punto. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahora, o sea, nuestros resultados, tratan sobre este A cursiva punto. Por las dudas, si se confunden un poco con el tema, si quieren asumir un observable que no cambia con el tiempo, mato esto, lo cero, y A cursiva punto es solo la velocidad del observable. Entonces ahí, para que la intuición sea más fácil, pueden pararse. Bien. ¿Cuál es el primer resultado muy sencillo que precisamos? Es que podemos probar, lo voy a hacer, es muy sencillo, que este cambio del observable debido al cambio de la distribución se puede escribir como la covarianza entre el observable de interés y el cambio en el contenido de información. I era el contenido de información que definí en la slide anterior, y I punto es solo el cambio de este contenido de información. La covarianza entre dos cantidades es solo mirar el valor medio del producto menos el producto del valor medio. Entonces, voy a hacer esta prueba muy sencilla y después les cuento por qué es útil. Primero,
miren que el contenido de información, bueno, lo definimos así. Noten que, bueno, primero acá lo que aparece es I punto, que es la derivada del contenido de información. Si yo miro el valor medio de I punto, es 0. ¿Cómo lo miro? ¿Cómo veo eso? Bueno, el valor medio es, tengo que reemplazar, o sea, hacer la suma en P sub X por I punto. I punto es la derivada del logaritmo, o sea, que es lo que estoy poniendo acá. Pero la derivada del logaritmo es P punto dividido P, los P se me van, y acá me quedó la suma de la derivada de las probabilidades. Pero estamos asumiendo, la única hipótesis que hacemos básicamente es que las probabilidades se conservan, entonces esto es 0. Bien. ¿Por qué me sirve eso? Porque ahora sí puedo agarrar y escribir toda la derivada del observable, ¿verdad? La derivada del observable tiene dos términos, el que escribimos, bueno, lo di vuelta, no, está bien, este es este, el cambio debido a la distribución de probabilidad y el cambio de lo observable. Este cambio, ya habíamos dicho, es exactamente esto. En este otro término puedo multiplicar y dividir por P sub X, y al multiplicar y dividir por P sub X me apareció algo que es exactamente el I punto, ¿verdad? P punto dividido P es menos I punto. Entonces hice aparecer el I punto acá. Esto que está acá, tengo el grado de I punto por A, ¿verdad? Es el producto de I punto por A y sumado con todas las probabilidades. Entonces ya obtuve esta cantidad que está acá. Pero acabamos de probar acá arriba que el valor esperado de I punto es 0. Entonces puedo sumar o restar una cosa que es 0. Entonces, viendo que esto es exactamente esto, y restando, sumando una cosa que es 0, obtuve algo que es la covarianza entre I punto y A. Y me quedó el otro término. Entonces, acá, bueno, les hice la prueba para que vieran que era muy sencilla, pero ¿por qué es útil expresar esto? Bueno, a ver si está. Bueno, entonces este es el resumen de que cualquier cambio de un observable lo puedo escribir como algo que es solo la covarianza entre el observable y el cambio del contenido de información. Y recuerden que la covarianza, bueno, marca la correlación entre las dos cantidades. En este caso, entre el observable y el cambio de contenido de información. Ahora, algo que es muy útil, y si no se puede probar, pero no lo vamos a hacer, pero es que la covarianza de dos cantidades siempre está acotada por el producto de las desviaciones estándar de las cantidades consideradas en la covarianza. Entonces, de haber obtenido esto, que el cambio en el observable es una covarianza, puedo directamente acotarlo por un producto de incertidumbres. Entonces, ahora lo que está apareciendo acá es delta AC es delta C cuadrado es la varianza del observable clásico, y delta I punto es la varianza de esta cantidad dinámica, digamos, el cambio de contenido de información. Entonces, directamente de haber derivado esto, y de este resultado podemos acotar que el cambio de un observable, debido al cambio en la distribución de probabilidad, satisface un principio de incertidumbre que se ve muy, muy, muy parecido a, bueno, o tiene cosas en común con el de Mandelstam-Miltam, ¿verdad? Entonces, para enfatizar, acá tenemos, igual que Mandelstam-Miltam, tenemos algo que es una velocidad de un observable. La incertidumbre del observable aparece a la derecha, en este caso es incertidumbre toda clásica, solo, digamos, debido a tener una distribución de probabilidad, y algo que depende de la dinámica de la distribución de probabilidad en este caso. En el caso de Mandelstam-Miltam era la dispersión del hamiltoniano, en este caso es esta varianza del cambio de contenido de información. Bien. Y este es el primer resultado, digamos, más importante en el que nos centramos en el paper clásico. Y después lo que hicimos fue chequear en muchos ejemplos de mecánica estadística fuera del equilibrio. Es lo que voy a hacer ahora, darles un poquito de unos ejemplos. Pero podría ser natural que hayan preguntas ahora o críticas o cosas que no explique bien, y bienvenidas si tienen. Si no, sigo. A ver si puedo ver la gente. Bien. Sigo entonces. Me había quedado una slide más antes de los ejemplos. De la misma forma que Mandelstam-Miltam definía un tiempo característico
dado por el tiempo en que el valor esperado del observable cambia bajo una distribución estándar, cómo definir esa cantidad clásica y obtener un principio de incertidumbre entre el cambio de digamos, el tiempo característico de algún observable clásico y una cantidad dinámica. Se reemplazó la variación del hamiltoniano por la variación del contenido de información. Bien, ahora sí, mecánica que fuera el equilibrio. Entonces, acá la idea es aplicar estos resultados que obtuvimos a un ejemplo donde para nosotros era natural, o sea, ya el formalismo es muy parecido. Entonces, uno puede considerar algún sistema que va a tratar con el formalismo de mecánica estadística, perdón. Entonces, si quieren leer un poco, esta es una buena introducción, pero la idea es que tenemos, bueno, para acá estado X, tenemos una energía asignada, y bueno, U es solo el valor medio de esta energía, y en termodinámica estocástica se trata, o sea, uno puede dividir el cambio de energía de la misma forma que hicimos antes, es decir, el cambio del observable E en este caso, debido al cambio en la distribución de probabilidad, y el cambio en U debido a cambios del observable en sí. ¿Bien? Resulta que en termodinámica estocástica este primer término está asociado con flujo de calor, y este segundo término está asociado con trabajo hecho sobre el sistema. ¿Bien? Una forma de entender esto, o por lo menos intuitivamente acordarse cuál es el calor y cuál es el trabajo, es pensar, supónganse que tenemos acá algún sistema que no le estoy haciendo trabajo, o sea, no lo estoy empujando de ningún lado ni nada por el estilo, y lo único que estoy haciendo es metiéndole calor, y imagínense que está en estado base. Entonces la idea es que si yo lo que estoy haciendo es cambiando las probabilidades, es decir, empiezo en probabilidad 1 de estar en el estado base, y después empiezo a cambiar las probabilidades, excitarlo, es decir, disminuyo la probabilidad de estar en estado base y aumento otras probabilidades, sin cambiar estos niveles. Entonces esto es exactamente lo que pasa cuando estoy metiendo un flujo de calor. Entonces, pero bueno, más generalmente el cambio de probabilidades, solo cambio de probabilidades se asocia con calor y el resto se asocia con trabajo. Entonces, con exactamente la misma derivación que hicimos antes, este término, que es de la forma A cursiva punto, es decir, el calor, está dado por la covarianza entre la energía y este contenido del cambio de información. Cambio del contenido de información. Entonces, la covarianza entre estas dos cosas me da el flujo de energía. Y directamente, usando la relación entre la covarianza e incertezas, obtengo que el flujo de calor, entonces, para cualquier sistema clásico, está acotado por la dispersión de la energía, la incerteza en la energía, y la incerteza en este contenido de información. ¿Bien? Y cosas similares se pueden hacer con otras cantidades termodinámicas, por ejemplo, con la entropía. La entropía, ya dijimos, es el valor esperado del observable I, del logaritmo de P. Y si escribo, déjenme pensar un poquito. Claro, si escribo ese punto, bueno, créanme que te da esto, hay un término, en realidad tenés que derivar el logaritmo también, pero te da P punto dividido P, y eso te da 0, entonces la derivada de la entropía solo te queda esto, y directamente lo puedo escribir como la covarianza, entonces, entre I, logaritmo de P, y I punto. Bien. Claro, no, ya entiendo. La forma más fácil de verlo es que ese es el valor esperado de I. Por lo tanto, ese punto siempre es la covarianza entre I y punto. La verdad es lo mismo que teníamos acá. Q punto es la covarianza entre el observable asociado a Q, que es la energía, y I punto. Como S está asociado a I, es la covarianza entre I y punto. Directamente de eso puedo hacer una cota sobre el cambio de entropía. En este caso, entonces, queda incertezas de los dos operadores que me aparecen acá, de los dos observables que me quedan acá. El contenido de información y el cambio en el contenido de información. Bien, y entonces, algo que a nosotros
nos interesa en particular es que no hay nada de la dinámica asumido en todos estos principios de incertidumbres. Lo comento porque en termodinámica clásica sí se han empezado a analizar principios de incertidumbre termodinámicos que se le llaman, pero muchos de esos están derivados con asumir muchas cosas sobre la dinámica, detailed balance o estar en un steady state fuera del equilibrio, cosas por el estilo. Acá no hay ningún tipo de esas hipótesis. Bien, ya casi termino con los ejemplos termodinámicos, pero esto es algo que me parece interesante. Es una pregunta natural quizás, luego que tengo estas cotas, una pregunta natural es preguntarse cuándo estas cotas se saturan. Pero esta cota fue derivada solo de usar la relación entre la covarianza y las incertidumbres. Entonces, bueno, es fácil ver que si lo que uno tiene es una relación lineal entre estas dos cantidades, esta cota es una igualdad. Entonces, es una condición suficiente para saturar esta desigualdad, es que estas cantidades tengan una relación lineal. Usando lo que es la definición de I, y viendo lo que es I punto, veo de esto que cualquier distribución de probabilidad que tenga una forma de este estilo, satura la cota. Es decir, una distribución de probabilidad que sea una exponencial en el observable de interés, una exponencial en el observable de interés, satura la cota de ese observable de interés. ¿Bien? Pero ¿por qué es interesante esto? Porque entonces ahora vemos que la distribución de Gibbs se recupera como una distribución que opera saturando estos límites derivados, ¿verdad? Supónganse que tenemos una distribución de Gibbs donde pongan que la energía es constante y solo está cambiando la temperatura. Delta es el inverso de la temperatura. Entonces tengo una distribución de probabilidad de Gibbs. Como es de esta forma, sé directamente ya que satura o sea, es de esta forma para el observable epsilon, ¿verdad? Para la energía, entonces satura la cota del calor. Es decir, que el flujo de calor es exactamente dado por la incerteza en la energía y la incerteza en este cambio de contenido de información. Y créanme que usando esto y esto, se puede ver que la cota de la entropía también se satura. Es decir, que para esta distribución de Gibbs, que nosotros estamos familiarizados, se da que las dos cotas del calor y de la entropía se saturan. Entonces, si las junto, o sea, puedo, digamos, despejar y sacarme encima el delta I punto de acá, que es quizá lo que menos significado físico directo tiene. Entonces la junto y obtengo directamente, obtengo directamente esto, y si uso la expresión de I, a partir de P, me da la temperatura. Entonces, ¿por qué me estoy centrando en este valor? Porque este resultado, porque este resultado, si lo miran bien, o sea, puedo reemplazar 1 y KBT acá, y me quedó que Q punto es T por ese punto. Entonces, se recupera una expresión que estamos familiarizados en termodinámica, de que el flujo de calor en ciertos regímenes está dado por el flujo de entropía, pero se recuperó de una forma que a priori parecía completamente tangente, ¿verdad? O sea, estamos haciendo argumentos de teoría de información quizá, y de preguntarse, saturación de una cota, logramos recuperar este resultado. Entonces este es uno de los resultados en el que nos centramos porque nos gusta. Nos parece interesante. Bien. Estoy un poquito atrás, así que voy a saltear las conexiones de estos cotas con teoría de estimación de parámetros, con la cota de Cramer-Rao. Si alguien tiene interés, me pregunta o me manda un mail, pero voy a saltearlo porque quiero llegar a la cuántica. Entonces, ¿cómo fue que todas estas derivaciones en física clásica nos resultaron útiles para mi interés original, que era sistemas cuánticos abiertos? No hay una referencia todavía, pero pronto. Entonces, esta slide va a ser un poquito más técnica, pero me parece bastante divertida, o por lo menos este truco a mí me gustó mucho. Capaz que ya lo saben, pero no importa, para los cuánticos. Entonces, miren lo que podemos hacer.
Cualquier matriz de densidad, Rho, bien, bueno, hay un salto acá, perdón. Rho ahora es la matriz de densidad, entonces estamos pensando en una mezcla estadística de preparaciones de distintos estados cuánticos. Eso es lo que caracteriza Rho. Disculpen los no cuánticos, digamos. Bien, Rho es la matriz de densidad. Cualquier matriz de densidad la puedo escribir como una matriz unitaria, una rotación de una matriz diagonal, ¿verdad? Yo solo estoy diciendo que la Rho la puedo diagonalizar. Entonces, sigma es una matriz de densidad diagonal en alguna base de referencia, y los elementos de esta matriz son los valores propios de Rho, la matriz que me interesa. ¿Verdad? Entonces lo que hago es que U es una rotación desde una base de referencia, J tilde, a la base donde se diagonaliza Rho. Ya esta J depende del tiempo. U tiene una dependencia del tiempo tal que me lleva a una base fija. Entonces, esta matriz de densidad, sigma, solo cambia en las probabilidades. Rho cambia en las probabilidades y en su base, donde es diagonal. Y bueno, algo a notar es que estas probabilidades son los autovalores de Rho. Básicamente van a tomar, en mis resultados, van a tomar el rol que tenían los P sub X, en el caso clásico. Ahora, de esta expresión totalmente general, se puede derivar muy sencillamente que la evolución de cualquier sistema cuántico siempre se puede escribir como un término de un conmutador con un hamiltoniano, es decir, un término coherente, y un término que depende del cambio de las probabilidades, del cambio de los autovalores de la matriz de densidad. ¿Bien? Y lo que es interesante es que esto es totalmente general. La única hipótesis es que se conservan las probabilidades, o si que es de traza 1 o algo por el estilo. Entonces el hamiltoniano queda definido en base de los operadores de las rotaciones U. Entonces, para los cuánticos, por lo menos, cualquier ecuación maestra que nos gusta tratar, la ecuación de Lindblad o algo así, viene de esto, donde este término es toda la parte que sea no hamiltoniana de la evolución del sistema. Entonces, ahora, y no voy a entrar en detalles, pero eso nos facilita la prueba de estudiar la velocidad de un observable cuántico bajo cualquier dinámica. Y hago similar a lo que hicimos en el caso clásico. La derivada del valor esperado del observable, ahora estos son cantidades cuánticas, todo. Lo que puedo separar en el cambio de A punto A cursiva a punto, es el cambio del valor esperado debido al cambio del observable, y dejo la otra parte. Uso esta expresión para la dinámica de cualquier sistema, y tengo que este A punto lo puedo escribir como una parte que es coherente, una parte que viene solo de un hamiltoniano, y una parte que viene solo de un cambio de probabilidades en el estado, es decir, que viene de cambio de autovalores. Incoherente, una parte que no puede venir debido a una evolución hamiltoniana. ¿Y por qué esto nos sirve? Porque este término coherente, si uno lo analiza, y créanme, es muy similar al que Mandelstam estudiaron. Pero este término incoherente, cuando uno lo escribe, es muy similar al término que estudiamos en el caso clásico, en el que fui con mucho detalle. Entonces, este término lo tenemos controlado, porque es muy parecido al de Mandelstam, y este término ahora lo tenemos controlado también porque aprendimos cómo acotarlo en el caso clásico. Entonces, lo que uno puede hacer es, dado un observable A, mirar a los términos coherentes e incoherentes, es decir, los términos de la diagonal y de la no diagonal, y derivar para cada una de estas contribuciones límites, quantum speed limits. Uno a la dinámica que es efectivamente igual que la clásica, o que viene similar de la clásica, y uno que viene de la parte de hamiltoniana. Luego de haber obtenido cotas para cada contribución, para la parte hamiltoniana y para la parte incoherente, la juntamos y obtenemos una cota a la velocidad de cualquier sistema cuántico bajo cualquier dinámica arbitraria. Entonces esta era mi motivación original. La forma a la que llegamos fue un poco transversal, porque tuvimos que aprender cosas de física clásica. Y de hecho, si uno intenta
bajo vías directas, como agarrar una ecuación maestra y derivar estas cosas, no es tan sencillo. O sea que los truquitos de física clásica resultaron muy útiles, al menos para nosotros. Y un comentario es que en realidad esta cota estoy presentando una formulación simplificada, pero hay una cota más, no sé cómo se dice, mejor, tighter, en el paper que vendrá pronto. Y bueno, termino agradeciendo a, quizá más importante, Sky Nicholson, es un postdoc con el que trabajamos en el paper clásico, y Jason Green también es supervisor, y Adolfo del Campo, los 4 estuvimos en el paper clásico. Adolfo, yo hice un postdoc con Adolfo, y de él aprendí la mayoría de las cosas de Quantum Speed Limits, y ahora Yikai Liu y Alexei Korshkov, mis nuevos supervisores, que están involucrados en el paper que saldrá dentro de poco. Y eso es todo, terminé. Les dejo con un resumencito de los puntos principales. Gracias. Espero que estén bien. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta tienen? Yo tengo una pregunta. No sé si escuchaste, pero en computación cuántica hay un límite de la velocidad que se conoce como el límite de Margolus-Levitin. Parecería relacionado eso, ¿no? Sí, muy bien. El límite de Margolus y Levitin, sí. No lo hemos explorado. El límite de Margolus y Levitin es similar al de Mandel-Samantam para la evolución de un estado, del estado de un sistema. Lo que es interesante es que obtienen un resultado que, en vez de depender de la dispersión del hamiltoniano, depende del valor medio del hamiltoniano. Es decir, depende de tu energía en vez de depender de la dispersión de la energía. Una diferencia, que es algo que no entré en detalle porque no da el tiempo, es que esa cota de Margolus y Levitin es para la evolución de estados. En el paper de Mandel-Samantam se dedican a la evolución de estados también, pero es distinta que la evolución de observables. Para la evolución de estados, considerás alguna métrica en el espacio de Hilbert, la fidelidad o algo así, y ves qué tan rápido, por ejemplo, qué tan rápido pasa el estado a ser ortogonal al estado inicial, ¿verdad? Pero, en parte, una de las motivaciones originales era que muchos de los papers de Speed Limits trata ese approach, digamos, de tratar métricas en el espacio de Hilbert, ver qué tan rápido el estado evoluciona a un estado ortogonal, pero si por ejemplo tengo cantidad de spines, todos para arriba, roto un spin para abajo, y el estado se volvió ortogonal con el estado inicial. Pero hay muchas cantidades físicas observables que cambiaron muy poco. Por ejemplo, la magnetización de Z cambió muy poquito. Entonces, una motivación original que teníamos, que como lo presentamos en el paper, es que si uno tiene ejemplos físicos concretos que le interesan, es mucho más útil tratar observables que tratar métricas en la fidelidad o cosas por el estilo. Entonces, quizá por ahí, para hacer una respuesta un poco larga, pero por ahí no es tan natural intentar el approach de Margolus y Levitin para lo que hicimos nosotros. Pero habiendo dicho eso, sí que es interesante ver si se puede probar, si hay otras figure of merits, en vez de la dispersión de energía, que puedan entrar en juego, pero no lo sé. Fenómeno, gracias. Luis Pedro. Sí, claro. ¿Qué tal? Bien. Digamos, tú podés incluir efectos de coherencia de cualquier forma, ¿verdad? En particular los que resultan de los términos correctivos que nosotros obtenemos que se escriben en términos del hamiltoniano. Correcto. ¿Se podría utilizar estas cotas para ver si las cotas son compatibles con los argumentos que hemos hecho en el sentido de que la de coherencia fundamental basta para inducir la proyección de los estados en el proceso de medida? Bien, bien. Estoy pensando... Estoy pensando en un par de transparencias atrás que tú escribiste una cota.
La única duda que tengo, o sea, admito que es raro que no he pensado en esto porque hubiera sido natural, pero creo que una duda que me queda es si estas cotas van en la dirección correcta. Ahí, eso. Porque estas son límites que te dicen, claro, te dicen lo más rápido que puede haber ido tu sistema, ¿verdad? Esas son cotas a la velocidad. Si esta cantidad... Pero supongamos que esa cantidad le pone un límite que impediría que en los tiempos que uno dispone se produzca la proyección. Eso sería, digamos, una prueba de que el argumento de la interpretación de Montevideo es falso. ¿Sería así? Creo que, no sé si quiero dar la respuesta todavía, porque entiendo la duda, pero no estoy del todo seguro si esta... si va en la dirección correcta. Por ejemplo, mira, acá está la dispersión de energía, este término siempre aparecería. Las correcciones de no unitariedad aparecerían acá, ¿verdad? Exacto. Pero esto lo único que hace es que la velocidad pueda ser más grande. O sea, estas cotas solo me dicen que debido a esta corrección, la velocidad puede ser más grande de lo que era si solo tenía un hamiltoniano, pero en principio puede haber ido igual de lento, ¿verdad? O sea, bien, creo que mi respuesta final es que tengo que pensarlo. Vamos, sería interesante si se puede decir. Sería muy interesante, no lo veo del todo, o sea, no me doy cuenta del todo si estas cotas van en la dirección correcta. Esa es mi respuesta, pero así, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Escrita o hablada? ¿No? Bueno. Bueno, muchas gracias, Luis, te agradecemos de vuelta. Muchas gracias a todos. Gracias, Gonzalo. Bueno, muy buena. Muy divertido cómo te divertís además con con lo que contás. Bueno, les cuento nomás que el viernes que viene, no, el siguiente, el viernes 17 de julio a las 2 de la tarde, nos va a hablar Sebastián Brusone, y el título de la charla se los debo, pero bueno, paso el anuncio nomás. Bueno, gracias Luis P. Gracias a todos. Hasta luego. Lindo.